Significativa de invitados a esta hora de la mañana. Las 9:03, el señor general don José Gallardo Román, exministro de la Defensa y un líder en la institución militar ecuatoriana. El asambleísta Andrés Páez también nos acompaña, el señor doctor Diego Ordóñez y el señor, es el arquitecto Carrión con quien habíamos convenido esta entrevista, pero no importa, por favor, no importa. Estamos con su hermano Francisco y posteriormente estaremos comunicándonos con el señor arquitecto. El ex canciller nos puede también dar una mano de comentario sobre la situación en que se encuentran en su lucha por encontrar la paz, personalidades como el señor presidente de Colombia, el doctor Santos, como el mismísimo comandante en jefe de las FARC, el señor Chimochenko, que tuvieron de última hora no agarres precisamente, sino más bien una forma de moldearle la situación que hace muy pocos días nuevamente se puso extremadamente tirante. Y ahí está el adversario, diríamos, de todo este desencuentro, porque para mí es un crónico desencuentro en donde no se hablan sino con palabras símbolos, con escenarios que a la final no los cumplen, especialmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y entonces ellos saben que estamos diciendo la verdad. Ahí está el presidente Uribe en la cadena CNN, seguramente refiriéndose a esta temática. ¿Nos da un poquito de audio, por favor? Hubieran cometido delitos que no pueden tener impunidad, como por ejemplo la toma de escuelas. Ese es un grave crimen de guerra. O como por ejemplo el reclutamiento de menores. FARC ha reclutado más de 12.000 niños. Más de 12.000 niños. Ese es un delito de lesa humanidad que no puede tener esa impunidad. Los países democráticos no permiten que los delincuentes responsables de atrocidades puedan ser elegidos políticamente. Y a nosotros nos preocupa, hombre, han convertido el narcotráfico en delito político. ¿Cómo no nos va a preocupar eso, Andrés? Bueno, impunidad primero. Segundo, tercero. Elegibilidad política. Narcotráfico como delito político. Entonces, no van a la cárcel, no los extraditan y les enciman elegibilidad política. Las Fuerzas Armadas de Colombia, que son de la democracia, las igualaron con el terrorismo. Graves riesgos para el sector privado colombiano, porque convierten a la FARC en cogobierno para el sector agropecuario. Por ahí empiezan. Y además convierten a la FARC en el socio del gobierno para enfrentar el narcotráfico, cuando la FARC es el mayor cartel de cocaína del mundo. Doctor Uribe, usted en un Twitter hace pocos días criticaba al gobierno por hablar de esto como un conflicto armado. Usted decía que esto no es una guerra, esto es terrorismo. Pero murieron 220.000 personas como resultado de esto. ¡Qué barbaridad! 220.000 personas. Muchos dirán, especialmente en la hermana nación colombiana, y eso que no se cuentan cuántos miles de muertos, de cadáveres atribuidos a otras circunstancias, propiciados por otros actores en tantos años de guerra. Eso debe ser fácilmente un significado de 500.000 de personas que han entregado su vida a veces de una manera tan injusta y sin haber incluso participado de ninguna, ni de las ideas ni de las prácticas guerreristas de los dos bandos. No le veamos así al Estado colombiano. El señor presidente Santos ayer apareció un poco más a la defensiva, pero de que continúe el proceso, porque esta antevíspera el presidente salió muy desilusionado, no sé si ustedes lo vieron, en importantes cadenas informativas. Esto ya no da para más. Coincidió
con la publicación de una encuesta de la revista Semana. En esa encuesta, el señor presidente aparecía con el 25% de popularidad, una caída pero tremenda para un hombre que necesita del mayor apoyo social para llevar a cabo una jornada tan importante como esta de un encuentro de la paz, después de 50 y pico de años de guerra. Bueno, estamos, señoras y señores, repito, con el general José Gallardo, el asambleísta Andrés Páez, el doctor Diego Ordóñez. Francisco Carrión también se encuentra con nosotros, el ex canciller de la República, y se han reunido recientemente, no sé si usted también estuvo en esta importante cita civil-militar para analizar el posconflicto desde el lado ecuatoriano. Y eso nos interesa acercarnos un poquito bastante, diría, como nuestros muchachos lo saben manifestar, un poquito bastante, porque hoy más que nunca la ciudadanía requiere de saber qué es lo que puede estar ocurriendo el instante en que alborozadamente la Colombia hermana diga: por fin firmamos la paz. Y los soldados, los alzados en armas, están en la montaña, están en plena selva, sin saber el rol que les va a corresponder ejecutar, o simple y llanamente ya se han puesto de acuerdo por grupos para seguir actuando en un negocio tremendamente grande, el negocio de las drogas, el negocio de los secuestros y todo lo que han hecho las FARC para su sobrevivencia en medio siglo. Tengan la bondad, señoras y señores, de contemplar esa realidad con las siguientes intervenciones. Va Francisco Carrión. ¿Qué le aguarda el posconflicto de Colombia a nuestro querido país, ex canciller? Buenos días. Buenos días, Gonzalo, y buenos días a los amigos que se encuentran ahí en el panel, ahí en Radio Democracia. Bueno, la verdad es que mi presencia aquí obedece a una llamada que yo recibí anoche de la producción para estar, y ahora veo que se han confundido, y por lo cual pues nos va a ser difícil estar al nivel de mi hermano Fernando. Yo creo que sí, porque Fernando fue uno de los conferencistas, pero usted, en cambio, en materia de exteriores, es el gallo de la familia. Pues adelante, Francisco. No, con mucho gusto estar comentando que es un tema de una enorme importancia para nuestro país. Ya, yo creo que lo primero que hay que decir, y esa presentación inicial del expresidente Uribe está cargada de política y al mismo tiempo de una política, a mi juicio, malsana, en la medida en que no es una persona que está contribuyendo para lograr la paz. Recuérdese que el propio presidente Uribe, en sus primeros meses de su administración, él mismo inició negociaciones con las FARC, que no dieron resultado, pero él mismo negoció con estas personas a las que les califica de todo lo que efectivamente son. Ya, pero entonces resulta un poco esta arriba aceptar estas críticas ahora con un sentimiento político. Yo encuentro que el presidente Santos ha hecho un esfuerzo enorme, ha avanzado mucho. De los 5 puntos principales, prácticamente todos están, solamente faltarían el tema de la dejación de armas, que es un tema sumamente importante, y fijar la fecha, que por ahora ya sabemos que no será el 23 de marzo, pero ese es casi un detalle menor. Si es que eso toma 2, 3 meses más, después de más de 3 años de negociación, yo creo que valdrá la pena. Y en ese sentido, pues por supuesto que el resultado de la paz en Colombia va a tener un impacto directo sobre el Ecuador. Y ahí es donde yo sostengo que el Ecuador debe, en sus diferentes ámbitos, en el ámbito militar, ¿no? Es decir, en el ámbito de la seguridad, debe haber, espero y confío que ya lo estén haciendo, planificaciones que vayan en la línea de los diferentes escenarios que se pueden producir.
Por otro lado, el Ministerio del Interior, la policía, ¿ya? Que también tiene su rol importantísimo que jugar. No se diga el Ministerio de Relaciones Exteriores, va a haber sin duda una nueva realidad en la frontera, esperamos que sea pacífica, pero estos procesos no son procesos que toman meses, sino años, sino décadas inclusive, y en ese sentido el Ecuador como Estado debe tener planificación para hacer frente a esta realidad. Va a haber emigración de Colombia al Ecuador, van a haber refugiados adicionales a los 60.000 que ya tenemos y 90.000 que están a la espera. Usted sabe que los refugiados tienen que cumplir con una serie de requisitos que exige la ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Y quién sabe si es que haya mucho más que quieran venir al Ecuador en la medida en que aquellos desmovilizados ya estén libres, por decirlo de alguna manera, pero cuya única manera de vivir que tienen es, porque no se olvide que ya hay 2 generaciones de guerrilleros que han estado viviendo en la selva y viviendo de la guerra. Y en ese sentido, pues, el Ecuador tiene que estar muy atento a lo que pueda suceder en la frontera. Muchas gracias, ex canciller Carrión, señor general José Gallardo. Tenga la bondad, los líderes militares de igualmente unas 3 generaciones, si no son, estaría exagerando, más de 3. Pero este momento incluso los capitanes, los subtenientes del ejército y de ramas de Fuerzas Armadas con jerarquías más o menos similares, deben estar pensando de que viene una situación que si no están preparados por lo menos para entenderla, estamos fritos. La ciudadanía, el lado civil de la población ecuatoriana general, en honor a la verdad, no ha participado, ni siquiera asistiendo a una conferencia respecto a lo que va a venir en el postconflicto. Lo que hemos hecho los medios de comunicación es lo único que les sirve de referencia. Pero la gente, usted sabe que tiene una percepción impresionante de las cosas y ellos se dan cuenta y hablan en términos comerciales. Y a mucha gente se le oye decir, ellos no van a dejar la generación última o la generación intermedia de las FARC, no van a dejar así que así el negocio. Lo que buscarán es áreas donde no refugiarse, sino consolidarse. Y nosotros que ya somos un callejón de tránsito de droga, conocido por las principales organizaciones del crimen y obviamente que negocian con las drogas a nivel mundial, han descubierto y han inaugurado desde hace algunos meses este callejón. Fuerzas Armadas y la Policía Nacional incluso han perdido a valiosos elementos porque han sido tentados por los negocios de la droga y han caído en manos de esas redes. Prácticamente ahora todo lo que le costó a nuestro Estado, lo que ocurrió en Colombia. Ahora, en la formación de buenos policías, hemos gastado un buen dinero, quiero entender, durante los últimos años. Y esos policías, no todos, pero buena parte de ellos, ya han caído en manos de la tentación de la droga. Entonces, siempre la cosa que se nos viene, primero que es desconocida, enigmática, peligrosísima. Y si no tenemos una sociedad y una policía y una seguridad bien organizada, vamos a tener muchas dificultades. Es decir, el anuncio de paz en Colombia puede ser una cosa muy grave para nosotros. Aquí va a haber drama, incluso, mi general, siempre acudimos donde usted, cuando hay estos enormes
peligros y acechanzas en la patria. Tenga la bondad, general, ¿qué ve usted después de un potencial abrazo de paz entre guerrilleros colombianos y los actuales gobernantes? Gracias, Gonzalo. Es muy probable que si se llega a ese acuerdo de paz en Colombia, no sea obedecido por los estamentos medios y bajos de las FARC, porque ellos están acostumbrados, vienen usando las armas por años y protegiendo el cultivo de coca y después protegiendo o transportándolo a diferentes lugares por donde salga al mundo, entre esos el Ecuador, de manera que puede sobrevenir para nuestro país situaciones muy difíciles. Yo creo que cuando se facilitó que entren sin visa al Ecuador diferentes gentes, entre los cuales podían entrar los enviados del crimen internacional y del narcotráfico, y localizarse aquí en el Ecuador, y con tiempo suficiente establecer sus redes. Cuando se permitió que las FARC tengan una influencia muy importante aquí en el país, en el inicio de este gobierno, ¿no? Y cuando se sacó de las cárceles sin mayor cuidado ni sin establecer un trámite adecuado, tantas personas que estaban por diferentes delitos, se estaba debilitando completamente al país. A mí me preocupa muchísimo la situación ya de este momento en el Ecuador. ¿Por qué ya de este momento, general? Porque se observa que el Ecuador se ha convertido, y lo dicen los organismos internacionales, en una gran plataforma de exportación de la droga. Pero cuando la droga llega a un país para exportarse, también se distribuye dentro del país. Y esta venta masiva, que antes no existía, de cocaína, de marihuana, en escuelas, colegios y en todo lugar, realmente es una situación sumamente grave y alarmante. Yo creo que cualquier país debería conmoverse ante un hecho de esa naturaleza. Y sí, en estos momentos en que se necesita que la fuerza pública, Fuerzas Armadas y Policía, se encuentren vigorosas, unidas, capaces de cumplir con la mayor eficiencia las misiones que las autoridades les ordenen, es todavía más preocupante, porque la fuerza militar, sobre todo la fuerza militar, tiene unas características especiales que se fraguan en el entrenamiento diario, donde participa el oficial con la tropa. Tienen que salir al terreno, tienen que hacer instrucción nocturna, tienen que hacer patrullaje juntos, pero si se destruye la fe que debe haber en la jerarquía superior, ya que en Fuerzas Armadas todo el mundo es jefe y es subalterno. Un cabo tiene unos soldados que manda, pero a él también lo manda el sargento. Un subteniente igual con relación con la tropa y el capitán o el teniente, y así sucesivamente, hasta el jefe del comando conjunto manda y tiene que obedecer dentro del marco de la ley lo que dispongan las autoridades competentes. Entonces a mí me preocupa también gravísimamente ese ¿desánimo? esfuerzo que realizan de parte del gobierno
para destruir esos valores fundamentales que son la disciplina, la jerarquización. Sin disciplina y sin jerarquización no hay Fuerzas Armadas. Claro. Porque tiene que haber siempre de parte del subalterno, que todos son subalternos, por supuesto, Claro. en cierta medida. Tiene que haber la predisposición para obedecer inmediatamente, dentro del marco de la ley, las órdenes que reciban de sus superiores. O si no, no hay Fuerzas Armadas. Si va a estar ese rato discutiéndole las órdenes, si la política va a influenciar en el criterio de las Fuerzas Armadas. Yo creo que la fuerza, es decir, la presencia de las Fuerzas Armadas en la vida de un país es muy importante porque es una institución sólida, organizada, entrenada, que todos los días se está entrenando. Está con la visión solamente puesta en eso, que sabe perfectamente que tiene que proceder igual frente a todos los ecuatorianos y frente al patrimonio de todos los ecuatorianos, patrimonio material o espiritual, pero sabe también que no puede comprometerse con ningún grupo político, con ningún grupo étnico, es decir, que son de toda la nación. Eso se va cultivando a través de los años. Ventajosamente yo veo que en las Fuerzas Armadas ecuatorianas ese cultivo ha sido eficiente, porque las Fuerzas Armadas siguen siendo sólidas. Siguen siendo sólidas, Diego, pero no parecen percibir que las entidades civiles, y más las civiles, iba a decir las militares, las civiles no están contagiadas de ningún tipo de preocupaciones respecto al posconflicto. No han organizado, salvo alguna iniciativa que en estos días se ha logrado concretar para, por lo menos, auto-otorgarse en un conversatorio algunas señales de preocupación, ¿no?, de lo que ha ocurrido en otros lares, más que todo, y inventando lo que podría estar aconteciendo en nuestro país. El gobierno del presidente Correa, yo no le he visto el menor gesto de preocupación sobre esto que puede sacarnos las cuentas de semanas después de que comience a vivir Colombia otra suerte de relaciones entre los que durante 50 años han vestido un uniforme de guerreristas y los otros ciudadanos que han tenido que vérselas con tanto daño y rogado a la paz de esa gran nación. Es una gran nación por haber soportado durante tanto tiempo una suerte de desatino, de tragedia. ¿Cuántas familias han perdido en esas guerras? La buena parte de sus integrantes, ¿no? Entonces yo le quería preguntar a usted, ¿usted confía en que está Ecuador preparado anímicamente, más o menos ilustrado, para poder enfrentar las cosas nuevas que se van a presentar en el escenario nacional? Gonzalo, buenos días. Andrés, Pepe, Francisco, que está en la línea, y a todos quienes nos escuchan. Esta circunstancia inminente, al parecer, en Colombia, dejemos de lado cómo se llega al acuerdo de paz, qué es lo que se comprometen a hacer mutuamente, debería encontrar al Ecuador con las prevenciones suficientes para enfrentar los efectos que tendrá un acuerdo de paz. Normalmente las preocupaciones respecto a cualquier acuerdo, cualquier contrato, tienen que ver con los efectos. Y por eso se toman tantas precauciones o se discuten sus términos en la línea de evitar, pues, que los efectos sean muy negativos para las partes o para los terceros afectados. ¿Qué va a pasar
y describamos en los hechos qué va a pasar si es que se llega a firmar un acuerdo de paz. Si eso sucede, se supone que habrá una desmovilización militar de la guerrilla. Pero como Pepe dice en este momento, probablemente muchos mandos medios decidan mantener las armas en su poder. En el momento que decidan mantener las armas en su poder, tenemos en la frontera con Ecuador desperdigados personas con entrenamiento militar, armados, ya no dependiendo de la condición política de nadie, porque en teoría la guerrilla se habría desarticulado, pero van a quedar esta gente armada. ¿Por qué es importante esto? Porque el Ecuador ha lindado con la guerrilla. Durante un tiempo el lindero no era Colombia, sino las FARC, cuando el presidente Pastrana hizo una zona de exclusión. ¿Y qué sucede con la Fuerza Armada ecuatoriana? Y en esto quisiera discrepar con la apreciación de Pepe Gallardo en el sentido que está sólida. Y quisiera hacer un comentario al respecto. Sólida en principios, le entendió. Mire, Gonzalo, ¿qué va a suceder, ¿no es cierto?, cuando hay una lista de un número importante de oficiales que están buscando salir de la Fuerza Armada. Y es gente que ha recibido formación, que ha recibido adiestramiento, que algún rol tendrá en la Fuerza Armada, pues no, creo que no estarán ahí de floreros, algún rol tendrán. Tanto en la conducción, en la dirección, en el diseño estratégico, algún rol tendrán. ¿Y por qué están saliendo? Están saliendo por el temor de que sus pensiones jubilares se reduzcan como el presidente Correa ha anunciado. Como el presidente Correa no logra entender que los micrófonos que él usa deben servir para informar, para guiar, y no como para ser receptores de sus exabruptos, yo le escuché decir, y la prensa lo reprodujo, que si tiene que gobernar con tenientes, lo hará, en la medida en que había muchos militares de rango superior que se iban a desmovilizar, que iban a salir por esta misma circunstancia. ¿Cómo entonces una Fuerza Armada puede estar sólida si es que las personas que la integran están más preocupados en términos de su día siguiente, el día de mañana, sobre sus pensiones jubilares, ¿no?, y no preocupados pues en trabajar, en brindar su apoyo, su contingente a mantener la solidez, la fuerza, la profesionalidad del trabajo de las Fuerzas Armadas? El presidente Correa en estos años ha sido muy dadivoso con las Fuerzas Armadas. Y últimamente, pues al parecer, ya desistió de esta generosidad y está con el intento de recoger los recursos que ha dado a la Fuerza Militar. Ciertamente, y en esto sí creo que hay que estar de acuerdo, un general que pueda percibir una pensión jubilar superior a su sueldo es algo que técnicamente no se sostiene si no existe un fuerte subsidio estatal. La pregunta es por qué se dio esto en estos años, en estos 9 años de gobierno. Y solamente ahora, cuando vamos a un año que termine el gobierno del presidente Correa, es que el presidente se da cuenta de que ha habido unas distorsiones. A mí me llamó siempre la atención algo que el secretario de la presidencia, Mera, dijo y que fue poco sintonizado. Poca resonancia en la opinión pública, ¿no? Él dijo a propósito de esta compra del terreno con el ISFA, el momento que trató de excusar a la entonces ministra Guiñaga, y dijo que había cometido un error de buena fe, añadió que lo hizo por agradar a los militares, dijo, o más bien dicho, por quedar bien con los militares. Es decir, había una cantidad de recursos, en principio se decían 80, dijo el mismo Correa, 80 millones y luego terminaron en 48. Y el objetivo era quedar bien con los militares. Habrá momento para conversar respecto a qué es esto de que quieren quedar bien con los militares. Y probablemente toda esta cantidad de mejoras, ¿no?, en los subsidios, en las pensiones, en los sueldos, esta participación de la fuerza naval en la administración de la empresa petrolera, ¿no?, la compra de los helicópteros DRUV, el tema de los radares, probablemente todo esto haya sido por quedar bien con los militares. Y mi pregunta es, si durante estos 9 años intentaron quedar bien con los militares, ¿por qué ahora ya no quieren quedar bien con los militares? Entonces empiezan a recoger, y Correa dice, bueno, ha habido distorsiones, y es cierto, pero me sorprende que en 9 años no se haya dado cuenta. Bueno, al final de cuentas, todas estas acciones,
todo este manejo irresponsable, tanto en la creación de estos beneficios como en la forma en que se pretenden retirar estos beneficios, me parece a mí que produce un debilitamiento real, en el sentido de que hay una preocupación. Los militares, las fuerzas, los oficiales, no están preocupados del trabajo, sino están preocupados de ver cómo solucionan su día siguiente con el tema de las pensiones. Y si mañana deciden irse 40 militares por el tema de las pensiones, evidentemente eso abre un espacio, un hueco en el mando militar que no me parece a mí que aporta en términos de la solidez. Y creo que es importante que, en vista de lo que está sucediendo en Colombia y la posibilidad de que se llegue a una solución, cualquiera sea esta, y eso evidentemente tenga implicaciones en términos de la seguridad del Ecuador, que se corrijan estos problemas, se zanjen estos problemas, se saque a la Fuerza Armada de los temas de conflicto, no se provoque a la Fuerza Armada con mandos o con conducciones civiles que son más bien retarles que buscar con ellos un trabajo armónico para que el Ecuador pueda estar en condiciones de enfrentar los efectos de este potencial acuerdo de paz. ¿Por qué cree, saludando al arquitecto Fernando Carrión y pidiéndole unos 3 minutitos, si es tan amable, pero estoy francamente muy temeroso y muy preocupado por el tiempo que le he hecho esperar a nuestro distinguido asambleísta, el señor Páez? Doctor, ¿por qué cree usted que, para poner las cosas de coyuntura también en el escenario de expectativas, el señor presidente Correa nombró como ministro de la Defensa en un momento tan especial al señor Patiño? ¿Por qué cree usted que lo designó a él? Gracias, Gonzalo. Buenos días. Un saludo a Diego, al general Pepe Gallardo, personaje emblemático de nuestras Fuerzas Armadas. Yo quisiera más bien aportar en otros temas, ¿no?, para enriquecer la discusión. Pero esto de... Yo creo que la designación de Patiño sí, puede ser vista desde varias ópticas. Una de ellas es una abierta provocación a las Fuerzas Armadas, al poner a una persona que está claramente identificada con el chavismo y que es en definitiva uno de los que más ha luchado para imponer el chavismo en el Ecuador, y que se contamine a esa función con una persona que además no tiene el menor conocimiento de lo que significa la seguridad externa del país ni el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Podría ser visto como una provocación. Una segunda lectura es que Correa quiere en el Ministerio de Defensa a uno de sus personajes más leales, por si acaso vaya a pasar cualquier cosa. Y claro, este polifuncional ministro Patiño ahora ha ido a dar en el Ministerio de Defensa para cumplir más bien una consigna de orden político más que un trabajo técnico, que es el que ahora necesita evidentemente las Fuerzas Armadas, luego de los desaciertos consecutivos cometidos por Correa al designar a una serie de personas que lo que han hecho es un verdadero fracaso al interior de las Fuerzas Armadas. Creo que en este momento hay un tema sensible, que es el tema de la seguridad social de las Fuerzas Armadas. Yo hace varios meses, cuando se tomaron el Fondo de los Maestros y los fondos previsionales de los trabajadores, ya anuncié que cuidado que el siguiente paso sean los fondos del ISFA. Eso lo tengo documentado. Y efectivamente fue así. Y ahora me quiero anticipar. Cuidado con que la pretensión ahora sea unificar al ISFA, al ISPOL y al IES. Cuidado. Porque la situación financiera del ISFA y del ISPOL es totalmente distinta a la situación deficitaria y caótica del IES. Y si se unifican esos fondos, será un golpe artero para las Fuerzas Armadas y para el personal de Fuerzas Armadas. Cuidado con que se esté pensando en una maniobra de esa naturaleza, porque eso sería gravísimo desde el punto de vista del cumplimiento en el pago de las pensiones a los militares, que sería muy largo explicar cuáles son las diferencias con los jubilados ordinarios del sector privado o público, pero que en definitiva tienen una connotación bastante diferente. Primer punto. Segundo punto. En el tema de Colombia, hay una cuestión muy sensible para el pueblo colombiano. Y para eso están las redes sociales con las cuales nos podemos enterar, que es la situación de los secuestrados,
que lograron recuperar su libertad y de las familias de los secuestrados. Hay que leer los testimonios de esa gente para entender la tragedia que vivieron algunos de ellos durante varios años encerrados literalmente en una selva, en manos de fuerzas irregulares que desgraciadamente se dedicaron a estas tareas. Ese es un tema de alta sensibilidad para el pueblo colombiano, porque ese quizás sea un dique en el proceso de paz que se está negociando y que puede evidentemente traer serias consecuencias para los emprendimientos que en esta materia ha hecho el presidente Santos. Tercero, el tema de la droga. Luego de la salida de la base de Manta, el Ecuador se ha convertido en uno de los países de alto tráfico de estupefacientes. Se llegó a determinar que efectivamente la base de Manta posibilitaba controlar el tráfico de droga, quizá no todo, pero buena parte de eso. Y este no es un tema de defender la base de Manta o no, sino simplemente de poner en contexto cuál es el rol que puede haber cumplido esa base en esta materia. Pero además tenemos aquí problemas de legislación interna que es importante glosarlos, Gonzalo, si usted me permite. Por favor. Y rápidamente. Claro. Mire, en el Ecuador hay una insólita decisión del CONCEP que dice que una persona está autorizada a portar en sus bolsillos simultáneamente 10 gramos de marihuana, 2 gramos de cocaína, 0,2 de HD, 0,2 de otros barbitúricos, bueno, un cóctel de drogas. Una locura. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hacen los microtraficantes? Se paran en la puerta del colegio, venden eso, luego se van a la esquina y recargan el producto de la venta. Esto se ha convertido en un flagelo social. Esto es tremendamente grave porque además es altamente contradictorio. Como un gobierno que prohíbe, por ejemplo, la venta del bicarbonato de sodio. Usted no puede tener en su casa bicarbonato de sodio, que es un medicamento milenario y multiuso. Fantástico. Que de extraordinarios valores. Resultados, sí. Y valores científicos. Usted no puede comprar bicarbonato de sodio, pero puede portar marihuana. Y lea la ley, según la cual no se puede en lugares públicos fumar un cigarrillo. Un cigarrillo, pero el mismo cristiano que no puede fumar un cigarrillo, sí puede portar 10 gramos de marihuana. Esos son los absurdos que tienen que ver con este grave problema, que es el de la droga, que de una u otra manera vincula también al Ecuador con Colombia. Entonces, el acuerdo de paz que se está tramitando, que todos... Sí, dígame. ¿Usted cree tal vez que ha habido una especie de acuerdo o de acción sintomática entre el gobierno del presidente Correa y las necesidades, por ejemplo, de los negocios que proceden de la nación colombiana, para ponerlo hasta ahí nomás? No creo que llegue a ese extremo, pero a mí me parece que sí ha habido... La permisividad, digo yo. Sí, esa permisividad ha sido un manejo muy equivocado porque representa un flagelo social para las familias, especialmente para la gente más pobre, para los chicos de más escasos recursos. Esto es verdaderamente grave y ha habido un muy mal manejo del tema del consumo de la droga, pero además ha habido un muy mal manejo legislativo en diferentes cuerpos normativos. Y creo yo que aquí están los desafíos puestos al descubierto, porque si bien todos alentamos de que ojalá Colombia alcance la paz, también tenemos que mirar hacia adentro de nuestro país para ver cuáles son los efectos perniciosos que ese acuerdo puede tener y obviamente tomar medidas a tiempo para enfrentarlos. Yo le agradezco mucho. Arquitecto Fernando Carrión, usted es uno de los conferencistas de este gran evento que ha unido, ha convocado, ha reclutado ya en términos militares a distinguidos cuadros que pertenecieron a las Fuerzas Armadas y otros que están interesados y preocupados vivamente por lo que pueda ocurrir después del conflicto en tierras ecuatorianas, con acciones que usted debe haber escuchado en mayor magnitud al tenor de la reflexión de todos los conferencistas.
Entonces, eso en primer lugar. Y poniendo como ejemplo las zonas de concentración para el posconflicto para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, han determinado el estancamiento de las negociaciones de La Habana. Este es un punto donde no se ponen de acuerdo, pero viene a ser una demostración de que el futuro de la organización FARC sí es preocupación fundamental de las tropas del señor Timochenko. Él habló recientemente anoche, habló en las cadenas colombianas en una entrevista para la agencia EFE de España. El cabecilla de las FARC se hizo eco de las declaraciones de otros negociadores en la organización subversiva y considera que la propuesta del gobierno presentada como cárceles en plena selva es un asunto de mayor controversia entre el presidente Santos y obviamente los jefes militares de las FARC. Ya habíamos hablado de que era imposible llegar a un acuerdo final el 23. Según Timochenko, las discrepancias por las zonas de concentración impiden que se ponga punto final a las negociaciones en la fecha pactada. Lo que nosotros no nos vamos a hacer es meter en una cárcel. Tomen todas las medidas del caso para no ir a permitir a Santos que nos haga una jugada sucia. En entrevista con la agencia EFE dijo que la propuesta del gobierno sobre este asunto representa un retroceso en los más de 3 años de diálogos en La Habana. Aquí no se trata de una entrega. Aquí no se trata de una rendición de una organización insurgente. Se trata de concertar. Pero entonces de pronto aparecen tratándonos como delincuentes. Aún así espera que haya algún anuncio importante ese día. Pero yo creo que sí hace falta un gesto. Que estamos en un momento en que los Estados Unidos podría dar un gesto que impulsara más este proceso. Y está en sus manos. Timochenko eludió responder si se refería a la liberación de Simón Trinidad, quien cumplió una condena de 60 años de cárcel por el secuestro de 3 ciudadanos estadounidenses. Cree que es poco probable una reunión entre los negociadores y el secretario de Estado John Kerry, quien visitará La Habana el próximo 21 de marzo junto al presidente Barack Obama. Exa FM. Bueno, hasta ahí solamente con esa partecita es para ponernos hiper preocupados. ¿Verdad, arquitecto Carrión? Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un saludo al general Gallardo y lo mismo a Diego Ordóñez, de los dos escuchas. Está con nosotros el asambleísta Páez también. Bueno, pues un saludo cordial, obviamente, al asambleísta Páez. Mil disculpas. Sí, a ver, yo soy muy optimista. Me gusta más la paz que la guerra y creo que lo que está ocurriendo ahora en La Habana es un proceso que tiene muchos años atrás. Si nosotros lo ubicamos exclusivamente dentro del Plan Colombia, en estos días estamos celebrando los 15 años del Plan Colombia. Y a mí la impresión que me da es que los avances que se van logrando son realmente interesantes. Pongo algunos ejemplos. El ejército colombiano ya empezó a hacer una redefinición de su doctrina y las FARC también han planteado al interior de su propia estructura dejar ya de la formación militar y empezar a formar a sus cuadros en el ámbito de la cultura, de la política, de la economía, etcétera. Este dato, miembros del ejército colombiano y miembros de las FARC están en un proceso de desminado conjunto en el territorio colombiano con unos resultados que son bastante interesantes. Cuando uno mira las cifras, por ejemplo, de los combates este año particularmente, si no me equivoco, se llegaron solo a 7 combates relativamente importantes, cuando esto es más o menos el 10% de lo que pasaba hace 3 años. Entonces hay una reducción significativa de los combates y de la violencia en Colombia. Aquí hay que hacer una aclaración. Colombia ha reducido notablemente los homicidios, pasaron de 28.000 homicidios que tenían por año a tener en este año, en el año pasado, en el 2015, a tener 12.000. Sí, se redujo a más de la mitad
los homicidios por el conflicto. Lo que sí pasó es que gran parte de esta violencia se fue hacia otros lugares, principalmente hacia Centroamérica y México. Pero de todas maneras hay una baja sustancial que creo que nos beneficia a nosotros. Por ejemplo, el caso de secuestros en el Ecuador, hace unos 5 años, el Ecuador tenía una tasa de secuestros muy alta que era relativamente parecida a la tasa de secuestros de Colombia. Hoy día nosotros podemos decir que en el Ecuador prácticamente no hay secuestros y en Colombia tampoco. Se bajó a menos del 7% de lo que antes tenían, es decir, es una reducción notable. Luego creo que si nosotros nos ponemos a ver los 5 puntos del debate que han tenido para llegar al acuerdo de paz, hay algunos que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, el punto número 3, el que está vinculado al narcotráfico. No hay que olvidarse que el Plan Colombia tenía básicamente 2 objetivos. La famosa guerra a las drogas, que nació hace 44 años, en la época del presidente Nixon, y se redefinió justamente a partir de los inicios del Plan Colombia a fines del siglo pasado. Entonces, lo que tenemos hoy día es un objetivo, la guerra a los narcóticos, la guerra a las drogas, y el segundo objetivo es la guerra al terrorismo. Si nosotros hacemos un balance de estos 2 objetivos del Plan Colombia, podemos decir que en el frente militar ha sido un éxito relativo, porque si es que se logra el acuerdo de paz en La Habana, que yo espero que eso ocurra, pues el resultado será sin duda el que la guerra desaparezca en Colombia, y eso nos va a beneficiar sustancialmente a nosotros, a los ecuatorianos. ¿Y quiénes quedarían como dueños del negocio del narcotráfico? Es la pregunta del millón, digamos. Si ya las Fuerzas Armadas Revolucionarias dejan algunas actividades, las disminuyen, ¿usted cree que el sinnúmero de comandos, digamos, de esta institución colombiana, fuera de ley, digamos, se activaría con más empeño, pero desde el lado de cada grupo? Es decir, lo que esto puede producir es una dispersión porque es un negocio, tengo que decir con nombre y apellido. ¿Cómo se dispersaría el negocio del narcotráfico y cuáles serían los quebrantos que nos vendrían como carambola, pero directo a la bola blanca del Ecuador? A ver, lo que yo estaba sosteniendo era básicamente que sería un éxito en el ámbito militar si es que se firman los acuerdos de paz en La Habana, y nos quedaría obviamente el problema más grande, llamémoslo así, que es el de los narcóticos. Aquí los grupos más importantes en términos de producción, de circulación, de rutas, etcétera, son básicamente, entre muchos otros, 3 por lo menos carteles grandes que tiene Colombia. El uno, los carteles que se llaman urabeños, y el otro, los rastrojos, y además el Grupo Cordillera. Yo creo que ese es un gran problema, pero nuevamente, si uno se remite a los acuerdos de paz en La Habana, el punto 3, que era sobre narcóticos, aquí las FARC tendrían que salir de esas zonas. El gobierno colombiano establecería una nueva política para que se deje de producir coca, es decir, se erradique el cultivo de coca, con el reemplazo por otros productos que ya se habían hecho en otros países, no con mucho éxito, pero además aquí el gobierno colombiano tendría que hacer una inversión muy significativa en términos de políticas educativas, políticas de salud, etcétera, que están dentro de los acuerdos. En otras palabras, no solo es la eliminación de los cultivos, sino una presencia del Estado en aquellas zonas donde antes el Estado no tenía justamente esa presencia. Entonces ese es un cambio sustancial. No hay que olvidarse que tras los acuerdos de paz hay un representante personal del presidente Obama. Si este punto número 3 se llega a acordar, que eso es lo que espero yo que ocurra, lo que tendríamos es una nueva política antinarcóticos a nivel de América Latina, y creo que sería un caso muy importante para superar aquella política
política antinarcótica que no dio los resultados que eran apetecidos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado, por ejemplo, de lo que yo he visto y he escuchado declaraciones de personas ecuatorianas? Lo más complicado que le ven es el aumento del refugio. Yo veo todo lo contrario. Este dato hay un refugio de alrededor de 65 o 70 mil personas y un monto de alrededor de 120 mil personas que estarían pidiendo el refugio. Yo creo que si los acuerdos de paz se producen, que no es una cuestión de un día para otro, eso hay que estar muy claro, esto va a ser un proceso siquiera de unos 10 años, pero si estos acuerdos se producen, yo pensaría que esta población que vino al Ecuador, más bien, en vez de incrementarse, se reduciría, porque tenderían a regresar a sus lugares desde donde fueron expulsados. Entonces yo veo eso también positivo. Me parece que lo que se debería hacer en el caso del Ecuador, y esto es lo que creo que es lo más conveniente, es empezar a estudiar los escenarios y en ese contexto ver qué es lo que puede pasar en las relaciones nuestras con Colombia. Uno de los problemas más grandes que tiene el Ecuador con Colombia es la balanza comercial. El déficit de la balanza comercial nuestro es impresionantemente alto. No hay que olvidarse que Colombia es un país de 47 millones de habitantes. Nosotros somos la tercera parte de eso, menos de la tercera parte de eso. Y entonces, un acuerdo comercial entre Colombia y Ecuador, a mí me parece que se hace absolutamente imprescindible, y esos son los temas que ahora deberían empezar a aflorar una vez que se firmen los acuerdos de paz. Muchísimas gracias. Gracias, arquitecto. Señor general, estas zonas de concentración para el posconflicto son materia de este momento de gran litigio ahí en el seno de los arreglos, especialmente con las Fuerzas Armadas de Colombia y las FARC. Entonces, ¿qué papel vamos a jugar nosotros allí en este diseño de las zonas de concentración? Y a nosotros, ¿cómo nos van a llegar? Digamos, activos militantes de las FARC, ¿cómo nos van a llegar acá? ¿En forma de qué? De organizaciones que no parezcan de las FARC, sino que pertenezcan a los carteles más o menos conocidos en la región. General, tenga la bondad. Bueno, yo primeramente quisiera referirme a aquello de la solidez de las Fuerzas Armadas. Indudablemente la acción del gobierno ha causado problemas, pero yo cuando hablé de solidez quería comparar, por ejemplo, con lo que ha pasado en Venezuela. Hay una diferencia enorme. Ese era el sentido de mi expresión. Por ejemplo, quiero citar, he asistido a reuniones donde han estado oficiales y clases, o sea, tropa retirada, compartiendo totalmente el mismo ideal de defensa de las Fuerzas Armadas sólidas al servicio solo de todos los ecuatorianos, no de un partido. Y eso realmente para mí ha significado una demostración de la solidez en la formación de que se va a reflejar en el servicio activo. Fíjese, en la escuela militar hay 200 hijos del personal de tropa en la escuela militar Eloy Alfaro, preparándose para ser oficiales. Y solo 30 son hijos de oficiales. Esto también me permite referirnos a uno de los decretos que dejó el exministro de Defensa, Cordero, de que debe haber un reclutamiento general. Eso hemos pensado desde hace años, pero de ninguna manera se ha cerrado nunca. Este rato hay una gran cantidad de oficiales que son hijos de tropa y provienen de las clases medias bajas del país. Eso se ha pensado desde hace años y no se les ha cerrado
las puertas. Eso no es una novedad lo que dejó Fernando Carrión. Esto ya había. Fernando Cordero. Eso ya existía aquí en nuestras Fuerzas Armadas. Otra cosa que dejó el exministro, que se utilicen las instalaciones. Si todas las instalaciones de los batallones son para uso fundamentalmente del personal de tropa en formación, algún domingo, alguna tarde, asoma por allí algún familiar del personal de oficiales. Eso también es una ridiculez. Ya lo dijo el almirante Hunda muy bien. Vamos a tener que mandar a hacer navíos especiales, porque en los navíos hay un camarote del comandante, hay un camarote de los oficiales y un entrepuente de la tropa. ¿En qué institución del país no hay un momento en que se puede conversar confidencialmente, no para conspirar contra los subalternos, claro, sino para ver cómo se solucionan sus problemas? Eso han sido las Fuerzas Armadas. De manera que esos famosos 2 decretos no sirven para nada. Eso ya han hecho las Fuerzas Armadas desde hace años. De mutuo propio. Y la tropa está consciente de eso. Qué bueno, general, nos da un alegrón con eso, y lo que vaya a reivindicar el señor ministro Patiño ya le dejó usted fuera de concurso, ¿no es cierto? Doctor Ordóñez, si es tan amable, con lo que quiera terminar. Bueno, ratificar el hecho de que en todos los ámbitos en los que el presidente Correa quiere generar conflicto, más bien lo que debería propiciar es entendimiento. Si a esta altura el partido se da cuenta de que los militares tienen una serie de subsidios y beneficios que tienen que ser cortados, tiene que hacerlo no de manera efectista ni espectacular, sino que tiene que procurar hacerlo racionalizando con los afectados. Usted dice no con carga de odio. No reproduciendo además estos complejos y lucha de clases al interior de la Fuerza Armada, claro, ¿no? Porque si bien lo que dice Pepe es cierto, el efecto propagandístico de lo que hicieron es tratar de decir que el gobierno de la revolución está preocupado por la tropa, dividiendo tropa y oficialidad como que se tratasen de 2 clases sociales, y no de personas que ocupan una distinta jerarquía en una institución jerarquizada. Y más aún, el momento en que designa ministro de la Defensa a talla única de Patiño, que pasó por todo lado, ¿no? Y preocupa ciertamente, porque me parece a mí que lo que debía haber hecho en las condiciones, además, teniendo en cuenta el efecto que podría tener, como estamos discutiendo, los acuerdos de paz en Colombia, en la seguridad interna del Ecuador, en la seguridad externa del Ecuador, debía procurar pues poner al frente de la institución militar, en el mando civil, que es el Ministerio de la Defensa, pues gente que busque, que uno perciba que hay una intencionalidad de apaciguar. Más bien por el contrario, la designación de Patiño llevó a la conclusión de que la intención era elevar el nivel de complicación. Y bueno, ya fíjese usted la manera en la que salió Cordero del Ministerio de Defensa. Me parece que es de la peor forma, ¿no? Porque ha sido declarado incluso no grato, ¿no? por el personal pasivo, que me parece a mí que no abona en términos de fortalecer las instituciones. Y este debilitamiento real, dado por estos conflictos, ¿no? Por estos conflictos incluso de orden humano, de preocupación económica, de enfrentamiento político, de discrepancias en cuanto a los beneficios, lo que hacen es debilitar en términos prácticos una institución que me parece a mí que debería estar lo suficientemente sólida en términos de garantizar en este escenario que el Ecuador tenga solvencia en la defensa de su seguridad externa. Asambleísta Páez, lo que ocurre es que el ministro Patiño, en todos los repartos militares que está visitando, de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, está haciendo un papel muy cordialísimo
de las enseñanzas que ha recibido del chavismo para dividir, como se logró en Venezuela con semejante liderazgo, de constituir esas fuerzas armadas que cualquier momento les darán las espaldas a los maduros. Pero eso es lo que intentará el señor Patiño cuajar en la institución militar ecuatoriana, y por eso todas las visitas, dando la mano, comiendo la sopita con plátano, y todo lo que acostumbran los señores militares, pero tanto los señores oficiales como también la gente de tropa, ¿no? ¿Usted cree que esa actuación o ese teatro del señor Patiño va a poder cumplir a cabalidad para que logre los objetivos que alcanzó el presidente Chávez? Populismo penal, ahora populismo laboral y ahora populismo militar. Desgraciadamente ese es el resumen de este gobierno. Fíjese usted. Ahora andan visitando los recintos militares como que fueran a fortines de campaña electoral. Digo en la forma en que están abordando este tema. Y no comprenden que las Fuerzas Armadas del Ecuador no se pueden comparar con las de Venezuela. Las de Venezuela no han tenido jamás que atravesar por un conflicto armado como sí lo ha hecho nuestras gloriosas Fuerzas Armadas que nos dieron la victoria del CENEPA y han defendido nuestra heredad territorial. Gonzalo, perdóneme, pero les hago una invocación a los señores militares. Lean las redes sociales. Ese es el mural en donde escriben los ciudadanos comunes. Lean las redes sociales. Las Fuerzas Armadas tenían 80% de credibilidad, ahorita están en 38%. Lean las redes sociales, lean lo que la gente está exigiendo de las redes sociales, que no es un golpe de Estado. No les exige a las Fuerzas Armadas que un golpe de Estado. Les exige actos de dignidad frente al chavismo. Muy bien. Permítame... General, tenga la sí. bondad. En los inicios de este siglo y milenio, en realidad los sueldos de los militares se habían quedado totalmente rezagados. Por eso viene la homologación, ¿no? Y es en este gobierno lo que se disminuye un año en el plazo que existía desde el 2006 para homologar los sueldos. Un asunto, este gobierno. En segundo lugar, en este gobierno comienzan, también partiendo del 2006, comienzan a elevar el monto del porcentaje con el que se retiraba el militar de su sueldo efectivo. Nosotros todos antes del 2006 nos retiramos con el 70% de nuestra remuneración. Pero desde el 2006 y en este gobierno se van aumentando hasta llegar al 88%. Por eso se produce esa distorsión de la que habla el presidente, distorsión de la cual es el responsable de que un oficial en servicio pasivo gana más que un oficial en servicio activo. Eso no existe para todos los que nos retiramos antes del 2006. De manera que eso es cuestión de que solucionen allí lo mal que ha hecho este gobierno. Gracias, general. Gracias, caballeros. Hasta mañana. Inicio de